Buenas tardes. Gracias por permanecer hasta esta hora en la conferencia. El tema que me corresponde es administración de vacunas y le puse el título Los correctos en vacunación. Administración de vacunas, lo primero que nosotros necesitamos tener es un escenario de trabajo que sea apropiado y seguro, tanto para quien recibe la vacuna como para quien está prestando el servicio. Lo otro que necesitamos es un equipo apropiado, y de eso hemos estado escuchando, ¿verdad?, en las conferencias anteriores, e inclusive la que acaba de finalizar. Según las recomendaciones del CDC, se requiere que haya un refrigerador independiente, congelador independiente, termómetro digital en glicol bioseguro con lectura continua, un termómetro que esté certificado y calibrado anualmente. Equipo apropiado, pues ahí podemos verlo, ¿verdad?, gráficamente, el refrigerador solo, el congelador solo. Ya se hablaron de las temperaturas que se requiere en cada uno de este equipo. La nevera de vacunas, que debe de tener el termómetro colocado en la parrilla media, en la parte media, ahí lo ven, que ven la parte de la botellita con el glicol, el cablecito, y vemos, ¿verdad?, la enfermera o el profesional fijándose en la temperatura que está identificada. Adicional a lo del refrigerador, se requiere que se le coloquen botellas de agua en la parte baja, en la pared y en la parte de arriba. Eso es para, en caso de que se vaya, tengamos interrupción en la luz, estas botellas frías van a nivelar un poco la temperatura. Al hacer la lectura continua, nos va a ir dando unas medidas de gradualmente cómo fue bajando esa temperatura. De eso va a depender, cuando nosotros reportamos que tuvimos fallas en energía, si esas vacunas son viables o no, dependiendo ese periodo de tiempo en que hubo los cambios en temperatura. Lo otro que nosotros necesitamos es personal adiestrado. El personal adiestrado en vacunación, nosotros a nivel de los proveedores de servicios de vacunación que tenemos bajo el Departamento de Salud, ese personal es adiestrado a través de una guía de orientación, se adiestra en el sistema PRIR, hacemos visitas educativas, actualizando los últimos conceptos que nosotros tenemos en vacunación, las educaciones continuas, se le ofrece lecturas relacionadas con vacunación, y todo eso, pues, básicamente mantiene al personal al día en todos los conceptos de vacunación. Ahora vamos al directo de lo que queremos en la administración de vacunas. Nosotros necesitamos identificar el paciente o el cliente correcto. Corroboramos el nombre del cliente. Lo vamos a verificar en ese permiso de vacuna o PVAC 1, asegurándonos que ese cliente que estamos sentando ahí en nuestro escritorio para dar el servicio es el mismo cliente al cual tenemos el permiso ya documentado. En el caso de los proveedores de servicios de vacunación bajo el Departamento de Salud, bajo el programa Vaccine for Children, tenemos que asegurarnos que ese cliente es elegible para recibir las vacunas de nuestro programa. Porque para poder dar ese servicio tiene que ser elegible bajo el programa Vaccine for Children. Las elegibilidades, paciente que sea de plan de salud del gobierno, no plan o plan con una baja cobertura, que esos pacientes van a los centros federales o centros 330. Lo otro que nosotros necesitamos es que seleccionamos la vacuna correcta. Tenemos que verificar por lo menos en 3 ocasiones que esa vacuna que nosotros estamos seleccionando es la correcta. Cuando la sacamos del refrigerador o del congelador, cuando la estamos preparando y antes de administrarla. Antes de administrarla, no vamos a cometer el error de administrar lo que no es. Por lo tanto, esa verificación es bien importante. Las vacunas, hay unas vacunas específicamente que no pueden ser expuestas a la luz.
Por lo tanto, es necesario que nosotros verifiquemos toda la información antes de sacar esa vacuna y comenzar a manejarla. Puse algunos ejemplos de algunas vacunas que no deben estar expuestas a la luz, como la MMR, la varicela, la rota, el HPV, el MCV. Esas vacunas no deberían estar expuestas a la luz. Por lo tanto, es bien importante que cuando nosotros vayamos a sacar esa vacuna, tenemos que estar seguros que es la vacuna que realmente se le va a administrar a ese paciente. En la vacuna, cuando ya nosotros la tenemos, que sabemos que esa es la vacuna que vamos a administrar, debemos de verificar el color, la suspensión, que no tenga opacidad o nubosidad. O sea, que realmente el color sea el color de la vacuna. Otra de las cosas que nosotros necesitamos es que el diluente que seleccionamos es el diluente correcto. Cada vacuna, por lo general, trae su diluente. Y aunque ustedes no lo crean, la vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Para aquellas personas que quizás no tengan mucha experiencia vacunando, la vacuna de Membeo es solvente más diluente forman la vacuna. O sea, yo no puedo coger un diluente cualquiera para preparar esta vacuna. Diluente, solvente forma la vacuna. Lo mismo pasa con la ACHIP. La recomendación es que nosotros preparemos la vacuna, hacer la reconstitución y administrarla lo más rápido posible. Por eso es que es bien importante el cernimiento, que vamos más ahorita a hablar de ello. Aquí tenemos varios ejemplos. Ve, mira, por ejemplo, Pentacel. Tenemos vacuna, tenemos el diluente, pero esto más esto hace la vacuna. Nosotros no podemos usar otro diluente de otra compañía porque entonces no nos va a formar la vacuna. Lo mismo en el caso de la ACHIP, aquí tenemos un ejemplo, la vacuna, el diluente, esto más esto va a completar la vacuna. No puede ser diluente diferente. Lo mismo tenemos que con la Iberic, la MMR, el diluente de la MMR es el mismo que se utiliza para la varicela, pero también lo ofrece la misma compañía, aunque la vacuna viene siendo el solvente. ¿Okay? Pero es bien importante que cada compañía prepara el diluente de su propia vacuna. Los intervalos correctos. Tenemos que verificar que se cumpla con los intervalos entre las vacunas. En el caso de las vacunas de virus vivo, se administran simultáneamente o si no se pudieron administrar simultáneamente, tenemos que esperar 28 días entre una y la otra. Si por error no se esperó ese periodo de tiempo entre un virus vivo y el otro virus vivo, el segundo que se administra es no válido y tiene que esperarse un periodo de tiempo para volver a administrarlo. O sea, o se administra simultáneamente o se espera entre un virus vivo y el otro 28 días. La fecha de vencimiento o expiración que se ha traído el tema, cuán importante es nosotros verificar que esas vacunas que nosotros tenemos colocadas en ese refrigerador y ese congelador tienen la fecha de vencimiento o fecha de expiración al día. ¿Cómo lo podemos hacer? El sistema PRIR nos identifica en color rosado 3 meses previo a la fecha de expiración o vencimiento, el alerta nos lo va diciendo en la forma, en el color rosita. Nosotros se supone que hagamos un inventario físico mensual, con un inventario del sistema PRIR mensual. Al nosotros corroborar y asegurarnos de que el inventario del sistema PRIR cuadra con el inventario físico, ahí corroboramos también mensualmente la fecha de expiración de las vacunas. Lo otro, como se había traído anteriormente, es rotar la rotación de las vacunas según su fecha de expiración. Colocar las vacunas que van a ser próximas a expirarse al frente y la más tardía entonces en la parte de atrás. La edad correcta. Necesitamos seleccionar la vacuna correcta para esa persona que la va a recibir de acuerdo a la edad de esa persona, de ese cliente. Tenemos unas edades mínimas recomendadas y unas edades máximas. Por ejemplo, la edad mínima para administrar la vacuna de hepatitis B. En el nursery.
¿Ok? La edad mínima para administrar la vacuna MMR, 12 meses. La hepatitis A, 12 meses. La varicela, mínimo, la edad, 12 meses. La TDAP, 7 años. ¿Ok? O sea, y la DTAP, de 6 meses a 6 años. Ahí tenemos hasta una edad máxima. ¿Ok? Perdón, de 6 semanas a 6 años. O sea, tenemos unas edades mínimas y máximas. Esto es bien importante que los conozcamos, porque al conocer nosotros esto, vamos a evitar errores en la administración de las vacunas. Dosis correcta. Asegurarse que la dosis que se va a administrar es la correcta. Utilizar la jeringuilla correcta para la dosis que se va a administrar. Y ahora voy a traer un ejemplo. Estamos en la campaña de influenza. Y tenemos la influenza pediátrica, que ya viene la PF.25 preservida. Pero tenemos la vacuna Fluzone, que es de 6 meses en adelante, que la podemos utilizar para bebés de 6 a 35 meses. Por lo tanto, requiere de una jeringuilla de 1 mililitro para nosotros poder calibrar el .25 mililitros. Miren, jóvenes, asegúrense que tengan la jeringuilla, porque no es recomendable que lo hagamos al ojo mililitro, porque vamos a cometer errores. ¿Ok? Necesitamos que el equipo de jeringuilla utilicemos la que realmente se requiere de acuerdo a la vacuna que se va a administrar y a la dosis que se va a administrar. La vía o la ruta correcta. La vía o la ruta que nosotros vamos a utilizar para administrarla, el tiempo de absorción va a variar. Y sabemos que son intramuscular, subcutánea, intranasal, intradermal o por boca. Cuando nosotros hablamos de intramuscular, esta es la posición en que se supone que vaya la aguja. ¿Ok? A 90 grados, ángulo de 90 grados. Aquí tengo el ejemplo del muslito del bebé, que más ahorita lo vamos a ver de otra manera. Cuando decimos que es subcutáneo, va a un ángulo de 45 grados. Área donde se supone que se administre. Sitio de administración de la vacuna, el tamaño de la aguja que sea el adecuado o apropiado. Normalmente nosotros utilizamos de 1 pulgada cuando es intramuscular, de 5 octavos cuando es subcutáneo. Cuando el pacientito o el cliente lleva más de una dosis de vacuna, lo recomendable es que la separación sea de 1 a 2 pulgadas entre vacunas. Y bien importante, la selección del músculo que sea el adecuado. Vamos a poner, aquí tenemos unos ejemplos. Este es el caso de un bebé que lleva varias vacunas. ¿Cómo podemos ir distribuyendo las vacunas en el área del vastus lateral, en el área cuando es subcutánea y cuando es por boca? Ese es el caso del infante, menor de 12 meses. Aquí tenemos cuando es el toddler de 12 meses. Igual, te distribuye cuando son varias vacunas. ¿Ok? Aquí tenemos cuando ya son los jovencitos, la distribución de las edades de 11 años, cómo le podemos distribuir las vacunas con separación más o menos de 1 a 2 pulgaditas. ¿Okay? Aquí tenemos otros ejemplos, el nene más grandecito, y aquí tenemos el muslito del bebé. ¿Okay? Y más o menos la posición en que el papá o mamá lo debe de restringir para evitar que se haga un poco de daño. Okay. En la administración, en la misma extremidad, ¿ven? Lo que habíamos hablado, separar entre 1 a 2 pulgadas, y si utiliza vacunas combinadas, que son como las Pentacelas Pediatric, sabemos que le vamos a reducir los pinchazos. La hora correcta. Registrar y documentar la hora en que se administra la vacuna. Esto es bien importante en caso de alguna reacción y en caso de que haya que documentar
el formulario Byers, esta información la solicitan. Muy importante para determinar, partiendo de la hora en que recibió la vacuna al momento en que se comienza a decir que tuvo la reacción. Documentación correcta. Registrar en el sistema PRIR, los que utilizan el sistema PRIR conocen las ventajas que tiene el mismo. Seleccionar la vacuna correcta, el número de lote correcto, documentar en el PVAC2, que es la tarjeta que se le entrega a papá, mamá o el tutor legal, anotar la vacuna, el tipo de vacuna. Y por favor, la persona que administra la vacuna inicial, para que le dé validez como que esa vacuna fue administrada. En el sistema PRIR está lo que se llama los comments. Seleccionar el comentario correcto si es que en algún momento no se pudo administrar una de las vacunas por alguna reacción, por alguna certificación médica. Eso es bien importante que se documente para que cuando ese niño o ese cliente vaya a otro proveedor pueda ver qué fue lo que sucedió, por qué razón no se administró una u otra vacuna o qué tenía el paciente en ese momento que no pudo recibir la vacuna. La edad correcta. Es bien importante seleccionar la vacuna de acuerdo a la edad. Estábamos hablando ahorita de la edad mínima y máxima, ¿verdad? Dijimos que la DTaP, por ejemplo, a los 6 meses y tenemos hasta los 6 años para administrarla. Y así sucesivamente. El profesional de la salud que administra vacunas, documéntese, lea, y así va a haber un mínimo de errores. Sexo correcto. Tenemos 2 vacunas, o tenemos una vacuna, que es la del virus de papiloma humano, o sea, se vacuna contra el virus de papiloma humano, pero tenemos 2 tipos de vacunas. Tenemos que seleccionar bien cuando la vacuna se la vamos a administrar a los varones, o la selección que vamos a hacer cuando la vacuna es para niñas. ¿Okay? Bien importante. Aquí le puse, asegúrese que el nombre corresponde a femenino o masculino. Por ejemplo, puse el nombre de Alexis. Tenemos Alexis femenino y tenemos Alexis masculino. Y si yo no lo identifico bien en el PRIR y selecciono la vacuna que no es, me va a poner no válido. Entonces, ring, llaman a nosotros. Mira, ¿qué pasó? Que me dice que la vacuna es no válida. Cuando empezamos a verificar, a veces porque seleccionaron mal lo del sexo. ¿Okay? O sea, que tienen que estar bien importantes. Una cosa bien importante también es que, por favor, le den valor cuando en el sistema aparece no válido. Cuando aparece en el sistema no válido, eso es una alerta. Hay que hacer un análisis de por qué me está diciendo no válido. La documentación. Registrar en PRIR cada vacuna que se administra. Seleccionar la vacuna correcta. El número de lote correcto. El sitio de la vacuna. Asegúrese de identificar el sexo correcto. Dar énfasis a la atención de no válido. El por qué. Si no se puede administrar una vacuna, ir a comment y seleccionar el comentario correcto. Registrar las vacunas en la evidencia que se le entrega al cliente, que viene siendo el PVAC2, e iniciarla para que tenga validez. Importante el cernimiento. Tenemos que hacer un cernimiento de cada paciente que se le va a administrar la vacuna, verificar por precauciones o contraindicaciones, averiguar si el paciente padece de alguna condición, si está tomando algún medicamento que puede interactuar con la vacuna a ser administrada, alguna alergia, algún fármaco. Por ejemplo, si el niño es alérgico a la neomicina, esto es contraindicación para la MMR, la polio. En el caso de la gelatina para la varicela. O sea, que nosotros conozcamos qué preguntas tenemos que hacer en ese cernimiento de las vacunas que supuestamente va a recibir el pacientito. Tenemos que hacer estas preguntas para nosotros tomar la determinación si se le puede administrar la vacuna o no. Educación. Es bien importante orientar sobre los beneficios de las vacunas y la prevención de las enfermedades. Entregar los BIS de cada una de las vacunas que se va a administrar, esto es un requisito federal, y en esos BIS aparece una información muy, pero que muy valiosa
para las personas que reciben la vacuna y nosotros para los profesionales que la administramos. Orientar sobre los efectos secundarios y posibles reacciones. En resumen, prepare usted mismo la vacuna que va a administrar. No administra vacuna que usted no haya preparado. Me disculpan. Utilicemos la técnica del yo-yo. Yo selecciono la vacuna de la nevera, yo la preparo, yo la administro, yo la documento y yo me hago responsable de ella. Asegúrese que está seleccionando la vacuna correcta para el paciente correcto, en el intervalo correcto, con el cernimiento correcto. Esto es responsabilidad del profesional que administra la vacuna. Luego de administrada la vacuna, no se puede sacar. Los que quieran darse el paseíto pueden pasar por el yunque. Gracias.